¿Qué tal? Les saludo muy cordialmente. Yo soy el Padre Noé Soto Valdés y vengo a invitarlos a que subrayemos nuestra Biblia. Como les había dicho en el primero de esta serie de videos, vamos a tratar de ir estudiando los textos litúrgicos que nos van a acompañar durante los domingos de este ciclo C. Y tocaría ahora el segundo domingo del tiempo de Adviento. Por lo tanto, los voy a invitar a que subrayemos nuestra Biblia para este segundo domingo del tiempo de Adviento. El texto que se nos propone para este domingo está tomado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos a este segundo domingo de Adviento. Acuérdense, Adviento, tiempo de espera, tiempo en el que nosotros podemos esperar al Señor que ya viene para salvarnos. Muy bien, tomamos nuestras Biblias. Acuérdense, hay que tener a la mano nuestra Sagrada Escritura y la vamos a ir estudiando con mucho respeto, subrayando, para que comprendamos, conozcamos más el sentido de la palabra de Dios y podamos amar más la palabra de Dios. Vamos a situar el Evangelio de San Lucas. Miren, para que se vayan situando, los evangelios están acomodados primero por los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son el Evangelio de Mateo, ustedes hojean su Biblia y tienen inmediatamente el Evangelio de San Mateo. Seguimos con el Evangelio de San Marcos. Tenemos a continuación el Evangelio de San Marcos. Y entramos al Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, aquí lo tenemos, comienza con los dos primeros capítulos dedicados a la infancia de Jesús. Y vamos al capítulo 3, que es el texto para este domingo del tiempo de Adviento. Hago un poquito más acercamiento para que alcancen ustedes a leer allí el texto bíblico. Y como les he indicado, pues vamos a tratar de ir subrayando aquello que sea más importante para que nosotros comprendamos el texto bíblico para este día. Comenzamos subrayando nombres. Los invito en el año 15 del imperio de Tiberio, subrayamos Tiberio, César, siendo Poncio Pilato, subrayamos a Poncio Pilato, procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Si se fijan, estamos en un ambiente primero político. Luego, en el pontificado de Anás y Caifás, que eran llamados sumos sacerdotes, cambiamos del político al ámbito religioso. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, lo subrayamos con rojo, que era hijo de Zacarías, en el desierto, y lo subrayo también con rojo. Voy a comenzar primero estudiando esta partecita de aquí. Puede ser significativa porque estamos en un ámbito que a lo mejor históricamente nos suena raro. Muchos nombres raros y un ámbito o una etapa histórica que habría que comprender un poquito más. Miren, el Imperio Romano dominaba en aquella época, en tiempos de Jesús, toda la cuenca del Mediterráneo. Desde lo que nosotros conocemos ahora como Europa, Asia Menor, se fue a toda esa parte de allí donde está situado Israel, toda la parte norte de África, todo eso eran dominios del Imperio Romano. El Imperio Romano era potentísimo en aquella época y a Jesús le tocó siempre vivir bajo el dominio del Imperio Romano en la tierra de Israel. Por eso el evangelista Lucas comienza situando el imperio de Tiberio César. Al hablar de César, era el título que tenían porque era el emperador romano. El emperador romano de esa época era Tiberio. Tiberio sucedió a Augusto. Probablemente estamos hablando de que él comenzaría a reinar en el año 14 después de Cristo. Y dice que aquí estábamos en el año 15. Por lo tanto, estaríamos en el año 28, 29 después de Cristo. Y ustedes me van a decir, pero sí, pero normalmente nosotros pensamos que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿De dónde viene ese dato? Ese dato lo tenemos también en el Evangelio de San Lucas. Me voy a pasar aquí, voy a mover un poquito la Biblia. Fíjense, estamos en el capítulo 3 y unos versículos más adelante dice en el versículo 23, tenía Jesús al comenzar unos 30 años. 30 años en aquella época era la edad que se requería en términos no precisos, pero sí en términos genéricos, para ocupar un cargo público. Por lo tanto, Jesús estaba preparado ya para un ministerio público.
y estamos situando primero en el contexto histórico. Bien, una vez que nos hemos situado en los 15 años del gobierno de Tiberio, fíjense, nos ponen un contexto ya más de Israel. Poncio Pilato estaba de procurador en Judea, Herodes en Galilea, Filipo en Iturea y Traconítida y Lisanias en Abilene. Está hablando de una perspectiva geográfica amplia. Quizás si tuviésemos un mapa de Israel lo pudiésemos explicar un poquito mejor. Lo voy a poner yo aquí para que ustedes lo vayan observando. Miren, ahí lo tenemos un poquito. Tenemos la Palestina en tiempos de Israel. Aquí sería el mar Mediterráneo. Aquí tenemos la parte sur de Israel y aquí dice Judea. Por lo tanto, la parte sur de Judea y Samaria estaban bajo el dominio, toda esta parte de aquí, de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue designado directamente bajo la administración romana, por eso era procurador romano. En la parte norte de Israel, en lo que nosotros conocemos como Galilea, estaba reinando un hijo de Herodes el Grande, se llamaba Herodes Antipas. Un poquito más acá arriba, ya no lo voy a alcanzar a designar todo en este mapa, pero tendríamos el gobierno de Filipo, por eso aquí hay una que se llamaba Cesarea de Filipo. Filipo era quien gobernaba y todavía nos tendríamos que ir un poquito más arriba para hablar de Lisanias. No me quiero centrar demasiado en eso para no distraer la atención. Lo que sí me gustaría que comprendiéramos es que el Evangelio comienza hablando de una realidad primero histórica, política, aquí en esta parte, Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Filipo, va a pasar después a una realidad que nosotros podríamos designar como religiosa. Si ustedes alcanzan a percibir aquí, pasamos de hablar de puros políticos a hablar de pontificado de Anás y Caifás, que eran los que se conocían como sumos sacerdotes aquel año. Hay que entender bien esta parte. En aquella época no es que hubiera dos autoridades eclesiásticas o dos autoridades religiosas en términos propios, sino que había probablemente uno que había desempeñado el cargo antes, sería Anás, que estuvo en el cargo del año 6 al año 15 después de Cristo. Termina su pontificado o termina de ser el sumo sacerdote, le suceden algunos de sus hijos y hasta que llega un yerno que se llamaba Caifás. Caifás gobierna del año 18 al año 36, es decir, a él le tocó el ministerio público de Jesús y le va a tocar también la muerte de Jesús. ¿Por qué se habla de los dos? Probablemente Anás seguía teniendo una influencia muy grande en aquella época en el dominio religioso y pues estaba Caifás con el título propio de sumo sacerdote, quizás muy influenciado por Anás. Anás ya sería, como nosotros diríamos en términos modernos, emérito. Caifás sería quien estaba en esa época del año 18 hasta el año 36 bajo el dominio de sumo sacerdote, influenciado, insisto, quizás por Anás. Por eso se menciona a los dos. Tenemos, por lo tanto, una realidad histórica que nos sitúa en una época concreta, probablemente en el año 28, 29 después de Cristo, según la cronología que se ha hecho con Tiberio, con Poncio Pilato como procurador romano, con los hijos de Herodes y Filipo, que estaban gobernando en la parte norte, y con Lisanias, no se sabe quién era, probablemente algún hijo de Ptolomeo que gobernaba en la parte ya más norte. Una realidad política y una realidad religiosa. Y en medio de esto aparece Juan, dice, a quien le fue dirigida la palabra de Dios. Esta parte es muy bonita porque, miren, Juan no viene por sí mismo como estaban estos otros políticos, sino que Juan va a venir porque a él le fue dirigida la palabra de Dios. Y esto nos puede ayudar, yo creo, a comprenderlo si nos vamos un poquito a leer las profecías, cómo comenzaba un profeta. Los voy a invitar a que veamos los profetas. Nos vamos a regresar y quisiera situarme aquí en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías comienza diciendo así: palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot. Pero fíjense esta parte. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. La palabra de Yahvé.
Es decir, Jeremías no va a hablar por su propia palabra, sino que va a hablar por la palabra de Dios. Lo mismo tenemos aquí, dirigida a Juan. Juan no va a hablar con su propia palabra. Juan no va a andar buscando su propio bienestar, como lo estarían buscando estos que aparecen aquí en el ámbito político, sino que a él le fue dirigida la palabra de Dios, como a los profetas, como a Jeremías, como a los demás. Y entonces Juan va a empezar este ministerio. Juan era hijo de Zacarías. Para comprender esto tendríamos que ir unos capítulos un poquito atrás. En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas se nos pone en el contexto de quién era primero Zacarías y quién era posteriormente Juan el Bautista. Lo voy a poner aquí en mi Biblia. Capítulo 1, lo ven ustedes ahí, el comienzo del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y dice: nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Y comienza con el anuncio de Juan el Bautista. Aparece ahí Zacarías, dice que estaba en los tiempos de Herodes, otro Herodes, Herodes el Grande, que era rey de Judea, ¿sí? Y él le va a venir el mensaje de que van a ser un niño a quien le van a dar el nombre de Juan. Avanzo un poquito en mi texto y nos vamos a donde van a ser el niño, Juan el Bautista. Aquí lo tenemos. Nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Isabel e hijo de Zacarías, ¿sí? Y le pusieron el nombre de Juan. Lo van a alcanzar a ver ustedes aquí. Cuando le preguntan, él pide una tablilla y escribe, fíjense, Juan es su nombre. Juan, por lo tanto, hijo de Zacarías y de Isabel. Volvemos al texto en el que estábamos, en el capítulo 3. Por eso se nos dice aquí que tenemos a Juan, hijo de Zacarías. Pero ahora lo tenemos en el desierto. La palabra desierto es muy significativa en la Biblia. El desierto es el ámbito de prueba, porque ahí vienen las tentaciones. Acuérdense, Jesús fue tentado en el desierto, pero también es el lugar del encuentro con Dios, porque ahí es la soledad, ahí es el silencio. A veces ahí es la prueba, y en la prueba a veces se encuentra mejor a Dios. Pues resulta que Juan está en el desierto. Y Juan va a venir precisamente a procurar ese encuentro con Dios que el pueblo de Israel necesitaba. El pueblo de Israel en medio de todos estos ámbitos políticos y religiosos. ¿Y Dios dónde está? Pues comienza aquí, llevándole la palabra primero a Juan para que él después la vaya a anunciar, pero está en el desierto. Me voy a fijar en un pasaje muy bonito del profeta Oseas. Hay que buscar a nuestro profeta Oseas. Nos vamos a regresar en nuestras Biblias. Vamos a ir otra vez a los profetas. Estamos aquí en el profeta Daniel. Avanzamos un poquito más. Amós, ya me pasé. Profeta Oseas. Y me voy a situar, fíjense bien, en el capítulo 3. En el capítulo 2. Y aquí nos vamos a fijar en este pasajito. Lo tengo yo ya subrayado, pero ustedes lo pueden hacer también en sus Biblias. Miren, tenemos ahí capítulo 2, versículo 6. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Fíjense qué texto más bonito. Voy a llevarla al desierto. Está hablando de Israel como si fuera una novia. Y dice, yo, para conquistarla, seducirla, la voy a llevar al desierto. Y allí en el desierto, el lugar del encuentro, el lugar de la prueba, el lugar del contacto con Dios, la voy a seducir. Voy a hablarle al corazón. Qué bonito. Bien, pues ahí es donde va a comenzar Juan el Bautista su ministerio. Volvemos otra vez al Evangelio de Lucas y fíjense cómo allí en el capítulo 3 nos sitúa la realidad de Juan el Bautista precisamente allí en el desierto, en donde había prometido Dios que iba a llevar a su pueblo para hablarle al corazón. Y por eso inmediatamente va a empezar con este ministerio. Fíjense cómo dice: se fue por toda la región del Jordán proclamando. Esto es muy bonito. La palabra proclamar en griego se dice kerizo, proclamar, y de ahí viene la palabra kerigma.
En esta época nosotros necesitamos volver a proclamar, volver otra vez al querigma. Y Juan es precisamente lo que hacía. Comienza proclamando, comienza hablando, dando de un querigma para el bautismo de conversión. La palabra bautismo viene del griego baptisma y significa sumergirse. Se puede referir quizás a las abluciones que se tenían en aquel tiempo, las purificaciones rituales, era bañarse, lavarse las manos hasta el codo, tener algún tipo de purificación en donde se utilizaba agua. Juan en el desierto se va por el valle del Jordán, en el Jordán hay abundante agua, y empieza a hablar de una purificación, de un bautismo, de un sumergirse en el agua. ¿Para qué? Para que haya conversión. Conversión. Metanoia se dice en griego. Metanoiete, dice Jesús continuamente. Conviértanse, cambien de camino, den vuelta. Fíjense, cuando nosotros llevamos un rumbo, a veces llevamos un rumbo equivocado y dice, conviértete, cambia, da vuelta. A lo mejor ustedes han escuchado en alguna ocasión esas escoltas, cuando quien va guiando a la escolta dice conversión a la derecha, conversión a la izquierda, es decir, cambia de camino hacia la derecha o cambia de camino hacia la izquierda. Pues precisamente de eso hablaba Juan el Bautista, de un cambio, de una conversión. Pero de una conversión, fíjense, importantísimo, para el perdón de los pecados. Se está hablando ya de una realidad más allá de un simple baño ritual, de un simple sumergirse en el agua. Estamos hablando del perdón de los pecados. Muy significativo, porque precisamente el bautismo que venga después, el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo y con fuego, no ya solamente con agua, es lo que nos va a traer el bautismo para el perdón de nuestros pecados. Entonces Juan el Bautista comienza una misión especial para inaugurar un tiempo diferente. Fíjense, vuelvo otra vez al texto: tiempo político, tiempo religioso, y de repente Juan viene a inaugurar un nuevo tiempo, el tiempo en el que se va a dar una conversión para el perdón de los pecados, un tiempo en el que va a venir Jesús. ¿En qué se basa o en qué nosotros podemos entender todavía más este modo de actuar de Juan? En las profecías. Por eso el Evangelio empieza a citar ahora al profeta Isaías. Dice, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Y fíjense el texto que cita: voz del que clama en el desierto. Dijimos que Juan andaba en el desierto. Ahora, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, subrayo Señor. Enderecen sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto. Fíjense cómo estamos allanando los caminos. Y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. ¿Para qué es todo esto? Tiempo político, tiempo religioso, un tiempo nuevo con Juan el Bautista, para que venga la salvación de Dios. Este texto está tomado del Antiguo Testamento, como dice muy bien, del profeta Isaías. Por lo tanto, vamos nuevamente a nuestra Biblia y vamos a buscar, hago un poquito más grande para que vean el movimiento de nuestra Sagrada Escritura. Estamos en el Evangelio de San Lucas, nos vamos nuevamente atrás, vamos a los profetas. Tenemos al profeta Ezequiel, profeta Jeremías, llegamos al profeta Isaías y nos vamos a situar en el capítulo 40. El capítulo 40 es el capítulo del Deutero-Isaías o el segundo Isaías, con una parte que se llama, muy bonita, el libro de la consolación. ¿Por qué el libro de la consolación? Porque empieza diciendo estas palabras, miren qué bonito: consolad, consolad a mi pueblo. El libro de la consolación. No es el texto que está situando de manera directa en el Evangelio, sino que está citando, voy a mover un poco mi Biblia y me voy a ir aquí a los versículos que cita directamente. Una voz clama, en el desierto abran camino a Yahvé. Ya estoy en el profeta Isaías, pero es el texto que está citando, fíjense, el Evangelio de Lucas. Tracen en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado, que todo monte y cerro rebajado, vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Y entonces dice, se revelará la gloria
de Yahvé, y toda criatura, a una la verá. La salvación de Dios, dice el profeta. Dice más bien la interpretación que va a hacer Lucas de este pasaje del profeta Isaías. Pero fíjense cómo habla el profeta Isaías. ¿En qué contexto está? Si nosotros nos situamos en el contexto del profeta Isaías, el profeta Isaías está hablando de lo que en términos bíblicos llamamos el retorno. Probablemente el pueblo de Israel en tiempos de este segundo Isaías había pasado por el exilio. En el año 587, Nabucodonosor, rey de Babilonia, expulsa a muchos judíos de su territorio, se los lleva a un territorio nuevo, a Babilonia, desterrados. Y entonces el pueblo de Israel tiene una complicación en su fe. Pero viene el profeta Isaías y les dice, oigan, consuélense. ¿Por qué? Porque van a poder volver otra vez a su tierra. Van a poder retornar. Han cumplido ya su milicia, dice. Ya cumplieron, hagan de cuenta, su servicio militar. Entonces van a poder volver otra vez a su tierra. Para poder volver otra vez a su tierra, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que los caminos estén bien. Si yo quiero ir, voy a poner por ejemplo, a la playa, a Mazatlán, ¿qué necesito? Pues que la carretera esté bien. Oiga, pero es que hay muchas maneras de llegar a Mazatlán. Hay una, si usted se quiere ir por la carretera antigua, pues está llena de curvas, de subidas, de bajadas. Y yo diría, no, ¿para qué voy a irme por esa carretera antigua si tengo una carretera nueva? En donde, en vez de tener subidas y bajadas, tengo puentes. Y en donde en vez de ir rodeando las sierras, tengo túneles. Pues hagan de cuenta qué es lo que está diciendo el profeta Isaías. Miren, si ustedes quieren volver, dice, ya tienen la oportunidad del retorno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar ese retorno que tenemos. Vamos a tener que atravesar el desierto. Pues sí, vamos a tener que atravesar el desierto. Pero ahí en el desierto vamos a ir abriendo un camino, haciendo un camino recto para no tener que andar dando vueltas. Miren, aquello que esté muy abajo lo vamos a elevar, como haciendo un puente. Los cerros, pues los vamos a rebajar. Ahora ya no los rebajamos, sino que hacemos túneles. Vamos a hacer que todo quede llano. ¿Para qué? Para que pueda venir la salvación de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esta disposición de encontrarnos con Dios, tenemos que allanar los caminos. Por eso, vamos a volver ahora al Evangelio de Lucas. Nos vamos otra vez a donde estábamos. Comenzamos con los evangelios sinópticos y aquí tenemos ya el pasaje de San Lucas. En este pasaje de San Lucas, hagan de cuenta que se nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Pues lo mismo. Juan el Bautista va a tener que preparar el camino. ¿Para qué? Para que venga la salvación de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo. Enderezar las sendas del Señor, rellenar los barrancos, los montes y colinas, rebajarlos, hacer los caminos rectos. ¿Para qué? Para que venga la salvación de Dios. Qué significativo. Fíjense, lo que estamos preparando es la venida de Jesús, tiempo de Adviento. ¿Qué podemos hacer? Hacerle los caminos rectos. ¿Y por qué se le encarga esto a Juan el Bautista? Voy a citar una última vez el Antiguo Testamento, nuevamente en los profetas. Hay un profeta, el último de los profetas, se llama el profeta Malaquías. El profeta Malaquías hace un anuncio de una venida, de la venida de Elías. Nos vamos nuevamente a los profetas, hacemos nuestra Biblia hasta atrás, vamos a buscar al profeta Malaquías. Miren, aquí comienza, dice mi Biblia, el Nuevo Testamento. Último de los profetas, el profeta Malaquías. Aquí lo tenemos. Para entender esto del profeta Malaquías, yo los voy a invitar a que leamos en el capítulo 3 los últimos versículos, justamente donde se acaba el Antiguo Testamento. Lo hacemos un poquito más amplio para que lo alcancen a leer. Espero que sí lo estén alcanzando a leer. Y dice, acuérdense de la ley de Moisés, del Pentateuco, mi siervo a quien yo prescribí en el Horeb, el monte Sinaí, preceptos y normas para todo Israel. Dice, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Vamos a enviar a alguien antes de que llegue el día del Señor. ¿Para qué? Para preparar.
reconciliará padres con hijos, hijos con padres, y no vendré a castigar, sino vendré a traer la salvación. Por eso es muy significativo. Viene primero Juan el Bautista ¿a qué? A preparar el camino del Señor. Nosotros estamos en este tiempo de Adviento, y el tiempo de Adviento es tiempo de preparar el camino del Señor. Hay que hacer rectos los senderos. ¿Para qué? Para que venga el Señor, pero no a castigar. Juan el Bautista es este nuevo Elías que viene a preparar el camino. Y tú y yo ahora somos aquellos que tenemos que preparar el camino del Señor, con esperanza para que venga el Señor. ¿A qué? A salvarnos. Por eso, vuelvo otra vez y los invito a que vuelvan otra vez en sus Biblias. Vamos nuevamente al Evangelio de San Lucas, allí en el capítulo 3, y hacemos un resumen de todo lo que ya estudiamos. Ahí tienen el texto, lo voy a hacer un poquito más amplio para que se alcance a ver todo el texto. Fíjense muy bien. Tenemos en el capítulo 3 una realidad política negativa, dominio del Imperio Romano. Una realidad religiosa complicada, parece que tuviéramos 2 sumos sacerdotes. Y en medio de esa realidad política y religiosa complicada se va a inaugurar el tiempo de Jesús. ¿Pero qué hay que hacer para que venga Jesús? Preparar allí en el desierto, lugar del encuentro con Dios, los caminos del Señor. Así como en aquella época volvían del exilio, ahora van a volver, pero nuestros corazones al Señor. Hacer rectas las sendas del Señor para que venga su salvación. Juan el Bautista en aquella época es el que estaba preparando este camino del Señor. Ahora vamos a ser nosotros los que en este tiempo de Adviento preparamos el camino del Señor. Por eso este tiempo de Adviento ojalá que lo utilicemos para allanar esos caminos. Tienes curvas, tienes demasiadas subidas y bajadas, a veces nos mareamos demasiado, pues no hay que marear al Señor, déjalo que llegue, endereza los caminos. Si traes los caminos torcidos, como decía Juan el Bautismo, conviértete, empieza a hacer un camino recto para que puedas recibir bien al Señor en tu vida. En medio de las circunstancias políticas, en medio de las circunstancias religiosas, viene el Señor y viene ahora a nuestras vidas. ¿Estamos preparados para recibirlo? Pues esta ha sido una meditación. Soy el Padre Noé Soto Valdés y espero que les haya servido esta orientación para que podamos ver en nuestras Biblias subrayadas aquello que tenemos para meditar este próximo segundo domingo del tiempo de Adviento. Yo les saludo muy cordialmente. Como saben, pueden poner ahí sus preguntas, pueden hacerme llegar sus comentarios para mejorar estos videos, pero también para que les ayuden a crecer de manera mejor estos textos bíblicos que ahora estamos estudiando y meditando. Muy feliz domingo del tiempo de Adviento, muy feliz preparación para recibir al Señor en nuestra vida. Enderecen los caminos al Señor porque ya llega. Hasta luego.